Muy bien, mis queridos telamigos, les tengo una magnífica y muy buena noticia. Imagínense que por estos días andaba yo pensando en el profesor Antonio Yagüe, que es un doctorado en geología, en satélites, un poco en física, especialista en Santo Tomás de Aquino, y una persona que escribió un libro formidable hace 15 años, Reflexiones al hilo del Apocalipsis. Ahora escribió un nuevo libro sobre Garabandal. Pues lo vamos a tener de nuevo aquí, en el canal, y lo vamos a tener con el doctor Galad y conmigo en un taller, el primero, el doctor Antonio Yagüe, allá en la Corporación Belén. Estoy invitando a todos mis amigos a que vayan, porque hay que oír a su último libro sobre Garabandal, es muy interesante. Y antes de hablar de su último libro, le doy gracias al otro Antonio que desde Sevilla me mandó las memorias de Garabandal de un cura de aldea. ¡Qué extraordinario libro! De un cura de aldea que presenció y fue testigo de lo de Garabandal, extraordinario. Y el libro del profesor Yagüe tiene unas novedades que yo le quiero preguntar en público en ese taller que vamos a hacer con el doctor Galad y con él el primero, sobre los Estados Unidos en la Biblia, sobre Israel en la Biblia, sobre los sucesos del rapto y de la lluvia de fuego que nos habla la Santísima Virgen en una profecía reconocida por la Iglesia, que se llama Akita Japón, que fue reconocida por la Iglesia después de Fátima. Es la primera profecía de las apariciones marianas donde la Virgen lloró sangre 101 veces, allá en Akita, Japón, y el obispo Ito hizo una gran investigación y aprobó la profecía que al principio fue rechazada en el Vaticano. Hubo un estudio más profundo y el Vaticano la aceptó el cardenal Ratzinger, hoy Benedicto XVI, la profecía de Akita, Japón. Entonces nos habla el doctor Yagüe del rapto, nos habla de la situación de los Estados Unidos, de la Gran Babilonia, de la Nueva Babilonia. Una cosa que yo no tenía muy clara, y nos trae muchas citas en este libro del profesor Yagüe, no sé si lo alcanzamos a publicar, no sé todavía, porque viendo yo los acontecimientos de esta semana en Israel, el ataque de los palestinos artero y terrible, uno cuando le tiran 90 misiles y le pegan en las escuelas, a los niños, a los colegios, en ese pobre Israel que tiene más de 250 millones de enemigos, un país de 7 millones de habitantes, y entonces la respuesta de Israel es contundente porque tienen que defenderse para que no los exterminen. Pero eso es bíblico, está en el profeta Daniel, y eso el doctor Yagüe nos va a explicar, y nosotros hoy sábado también con el doctor Galad les vamos a explicar algunas profecías marianas concordantes con la Sagrada Escritura y con la teología de la Iglesia, porque es que en estos días oí por ahí un sacerdote de nuestro canal vecino, pues hablando de la teología verdadera de la Iglesia. Yo les voy a decir cuál es la teología de la Iglesia sobre el fin de los tiempos, la de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la de Benedicto, la de Juan Pablo II, es Catecismo, Iglesia Católica, 675, 676, 677. Entonces esperamos la venida del profesor Yagüe. Yo estaba pensando en él, y cuando me escribe, él estaba pensando en mí. Hace 15 años grabamos unos programas, 8 o 9 años grabamos unos programas con él aquí, con el doctor José Galad, con este científico, que en el libro de él habla de astrofísica, habla del nuevo planeta que viene, de la estrella enana que viene sobre la Tierra, porque él es físico y es PhD en geología, y nos trae unos diagramas muy interesantes en su libro. No se consigue en Colombia, yo no sé si lo vamos a imprimir en Belén. De todas maneras, el libro sobre la nueva investigación que hizo el profesor Yagüe sobre Estados Unidos, sobre Israel, sobre Garabandal, sobre el aviso, el milagro y el castigo, de lo que hoy voy a hablar aquí en Belén, en la Corporación Belén. El doctor Yagüe estará con nosotros el primero ahí en la Corporación Belén con el doctor Gala en un taller. También él descubrió que la bulimia y la anorexia eran enfermedades espirituales y que no se curaban simplemente con un tratamiento psicológico ni con drogas, sino que necesitaban exorcismos, oración y liberación. Eso lo descubrió. En ese momento él tuvo unos conflictos con su esposa, que es médica, porque era una tesis para venir de un físico, de un geólogo,
y un experto en satélites, pues era una tesis muy novedosa, que la bulimia y la anorexia eran espirituales, ataques del demonio, como tantas enfermedades que hay ahora y tantas cosas de infestaciones. Me dio mucha tristeza ver un obispo que yo aprecio mucho por estos días diciendo que el demonio existía, pero que era el 0.001%, o 1 por 1000. Eso no es verdad, eso no es verdad. El padre Gabriel Amor dice otra cosa, que es el exorcista del Vaticano, y ha hecho 50.000 exorcismos, y Monseñor Uribe decía otra cosa. Hoy hay miles, tal vez millones de personas infestadas por el rock, por el Harry Potter, por la brujería, por el satanismo, por tantas cosas que estamos viviendo, por la música, por las consagraciones. Entonces uno ve las atrocidades todos los días, que hay 189 mujeres asesinadas en Antioquia en lo que va corrido del año, 164 niños asesinados en Bogotá. Que en Matoneo, en Cali, es del 70% en los colegios, que en Manizales hay que cerrar colegios y dedicarlos al internet porque el matoneo es terrible. Es decir, ¿qué estamos viviendo? ¿En qué estamos? ¿Qué necesitamos para abrir los ojos en este baño de sangre que vive Colombia y en esta locura que vive el mundo en este momento? Viendo uno lo que está pasando en Israel, es una cosa espeluznante en este momento. Se avisora, se avecina, se ve lo que el profeta Daniel amenazó o dijo que nos iba a suceder. Por eso les quiero decir que los papas y la doctrina de la Iglesia sobre el fin de los tiempos, la doctrina de Benedicto de las 3 venidas de Jesús, la encuentran en el número 2 de Jesús de Nazaret, donde habla de la tesis de San Bernardo sobre el adventus, el medio adventus, es decir, la venida intermedia de Jesús. Era una tesis de San Bernardo, y es una tesis que recoge Benedicto en su libro, y es una tesis que todos los papas, el otro día me dio mucha tristeza que un sacerdote que todos admiramos y apreciamos tanto, un gran amigo mío, dijo que la Iglesia nunca se había pronunciado sobre el tema. Pues todos los papas se han pronunciado. Juan Pablo II se pronunció en el Congreso Eucarístico de Filadelfia, se pronunció en Fulda, Alemania. El Papa Benedicto XV, tan apreciado por Benedicto XVI, nos dice en el pontificado, en la encíclica Beatissimi Apostulorum, al contemplar los horrores de la conflagración europea, 1914 al 18, dice: en realidad parece que han llegado aquellos tiempos que Jesús profetizó. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerra, y se armará nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24, 6, 7. Y el pontífice señala que con motivo de estas calamidades faltará la fe y la caridad. Hoy falta la fe y la caridad. Uno de los grandes signos es la apostasía, la falta de fe. Y lo que la Virgen en Akita, Japón, nos dijo también: cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes, unos defendiendo la sana doctrina, otros con sus tesis teológicas exponiéndolas como si fueran doctrina de la Iglesia. Es muy triste. Por ahí le oía decir un cura de nuestro canal vecino que Dios no nos castigaba. Entonces la Virgen en Fátima se pifió, porque dijo: si ustedes no se convierten, vendrá una guerra peor que esta y será un castigo de Dios. Y vino la Segunda Guerra Mundial, es decir, se le cumplió la profecía a la Virgen de Fátima. ¿Y qué decimos de Sodoma, Gomorra, Amnase, Bollín, Zoar, las 5 ciudades destruidas, amenazadas por el homosexualismo, por el lesbianismo, por todo lo que estaba pasando allí? Que ahora es menos, ahora es peor que allá, porque ahora es con eutanasia, ahora es con aborto, es con divorcios permanentes, ahora es con televisión podrida, con la corrupción total. O sea, estamos mucho peor que Sodoma y Gomorra. Yo, pasando por los canales de televisión, un día me pesqué a un predicador en Estados Unidos, no recuerdo bien el apellido, y decía: si Dios no castiga al mundo, tendrá que perdonar a Sodoma y Gomorra. Me parece una frase terrible, impresionante. Y entonces me acordaba yo de una amiga mía que es una persona muy especial, es un alma víctima que sufre mucho, y que la Virgen a veces tiene locuciones de la Virgen, y soñó, vio, iba para Monserrate con un sacerdote, con un grupo de personas, y vio sobre Bogotá una nube negra, 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 y oyó una voz que ella dice que fue la voz del ángel de Bogotá, porque cada ciudad tiene un ángel, cada país tiene un ángel.
Acuérdense en Fátima que San Gabriel dijo, yo soy el ángel de Portugal, o sea, el ángel de cada país, de cada parroquia, de cada persona. Ahora que niegan los ángeles algunos teólogos, en este medio de la apostasía y de esta crisis de la iglesia. Y mi amiga oyó una voz que le decía, cuando veía esa nube negra sobre la ciudad de Bogotá, le decía, esto es lo más parecido al infierno, esta ciudad. Imagínense, con la corrupción que hay, y si quiere le sigo dando datos de lo que está pasando en Manizales, y los 5 terremotos de esta semana. Nos acostumbramos al mal y estamos dormidos ante el mal, y no queremos creer, ¿no? Porque estamos inmersos en una sociedad capitalista, y a eso me voy a referir. El Evangelio de esta semana, creo que en uno de estos días, entramos en el Adviento, y en el Adviento nos hablan del Adviento, de la venida de Jesús primera y de la segunda venida de Jesús, que Benedicto llama la venida intermedia, tomando la tesis de San Bernardo. Ya les leí al Papa Benedicto XV, el Papa Pío XII también nos habla de esto, nos dice que parece que la venida de Jesús es inminente. Para colmo de los males que he enunciado viene la pereza y el abandono de los que miserablemente abandonan a Cristo y se pasan al campo del enemigo. Dice el Papa, por eso sin querer salta al alma la idea de que se acercan los tiempos que vaticinó el Señor, porque abundó la iniquidad, se enfriará la mayoría de muchos, Mateo 24:12, el Papa Pío XII, el Papa Pío X también. Hay muchas señales que indican que esta es una de las épocas más decisivas de la humanidad, esto lo dice el Papa Pío XII. Tiempo urgente, urgentísima acción. Ha llegado la hora en que no habrá más tiempo. Los buenos para hacer el bien y los malos para hacer el mal. Son tantas ya las señales de tu próxima venida, Señor. Pío XII. Tantas las señales de tu próxima venida. Pero no las queremos entender. Entonces, cuando empiezan a decir que Dios no castiga, yo me pienso en el diluvio, en Sodoma y Gomorra, en la destrucción de Jerusalén, en el destierro de Israel amenazado por Jeremías, que dice, no nos profetices desgracias, profetízanos cosas buenas, dinos, mire, Dios es amor y no va a pasar nada. Pues sí va a pasar, porque Jesús en Mateo 24 nos anunció todo, Mateo 24, es decir, uno no puede quitarle pedazos a la Biblia y fragmentarla y hacer una teología sobre la misericordia en que no va a pasar nada. Entonces, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Que fue amenazada por la Virgen. Si ustedes no se convierten, vendrá una guerra peor que esta. Y vino, se le cumplió la profecía a la Virgen. Después de haber mostrado el infierno a los niños, cómo los demonios saltaban en el infierno detrás de las almas. Yo felicito a mi canal vecino porque pues vi a un sacerdote que yo quiero mucho, de San Andrés y Providencia, hablando del infierno en una homilía. Y pues qué bueno que nuestro canal vecino toquen los novísimos, porque el Papa Benedicto se preocupa en su entrevista con Peter Sewall, en ese libro maravilloso del Papa Benedicto, de que los sacerdotes les curren el tema a los novísimos, es decir, el anticristo, el infierno, el cielo, el purgatorio, el pecado, el juicio particular, ¿no?, la persecución final de la iglesia. Así es que el Papa trata a los novísimos. Y Juan Pablo II también se quejó de que no querían hablar de los novísimos y que era urgente hablar de los novísimos, porque la gente hoy, escudada en la misericordia de Dios, que es un pecado de presunción, como Dios es misericordioso, me quedo pecando. Como decía un amigo mío, un contador, Pedrito, decía, voy a exhortar al párroco, porque es que el párroco dijo que no había infierno. Entonces le voy a decir al párroco que él qué está haciendo en la parroquia. Si todos nos salvamos, entonces él no tiene oficio, y no tiene oficio predicar el Evangelio, ni administrar los sacramentos, ni estar ahí el párroco, porque todos nos vamos a salvar, comamos, rumbiemos, matemos y hagamos todo, y verá que todo está bien. Eso me dijo Pedrito que le iba a decir al párroco, y dígaselo, Pedrito, porque ya son varios los que he oído con ese cuento. Vamos a hacer un paréntesis de un instante.
Bueno, afortunadamente el doctor Antonio Yagüe, este especialista en teología de Santo Tomás de Aquino, él fue miembro del Opus Dei, tiene 4 libros nuevos y un extraordinario libro sobre Garabandal, donde explica lo de Israel, las tribus de Israel, explica los verbos del libro del Apocalipsis, él maneja el griego, maneja el hebreo, el latín, y nos explica también lo que va a pasar con Estados Unidos en esta época, como la Babilonia, salir de Babilonia, huir de Babilonia, empieza a tomar a Jeremías, Isaías y el Apocalipsis. Entonces, no se puede convertir el libro del Apocalipsis, como decía la Madre Angélica, en algo que ya pasó, porque no ha habido una guerra, no ha habido un Armagedón, no ha habido esos terremotos y esas cosas que el Apocalipsis habla, no ha habido 200 millones de soldados, porque en esa época, cuando le dicen a uno que ya para el Apocalipsis del Imperio Romano, pues 200 millones de soldados reunirían 200.000 o 300.000, pero entonces no ha habido cielos nuevos y tierra nueva, de modo que el que diga eso es un tonto, perdón, un tonto, y el que no vea los signos de lo que está pasando es más tonto. Y por estas calendas, entonces el doctor Yagüe, el primero, cuando viene de España, que es doctorado en geología, en satélites, en astrofísica, y la Biblia tiene un formidable libro, Reflexiones al hilo del Apocalipsis, pero tiene un nuevo libro que nos va a explicar todos los Estados Unidos y todo, o sea que el primero en Belén vamos a hacer un taller con el profesor Yagüe, que estuvo aquí hace como 8 años. Él viene a una asesoría en geología, pero lo vamos a aprovechar para que nos hable de teología. Y repito, busquen el catecismo, todo lo de la segunda venida de Jesús, búsquenlo, que el catecismo es nítido, claro. Y lo que dicen los papas sobre esto, sobre el fin de los tiempos, es la venida intermedia de Jesús, y no es el fin del mundo, es el fin del mal, es la instalación de los cielos nuevos y la tierra nueva. Ustedes vieron esta semana cómo se calienta el Medio Oriente, vieron las 6 manifestaciones en Portugal, en España, en Italia, en Hungría, en Grecia, 6 manifestaciones, la gente alborotada, es Apocalipsis 11, se airaron los pueblos de la tierra, se llenaron de ira los pueblos de la tierra. ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando Europa colapse, el colapso económico también lo trata el doctor Yagüe, está en el libro del Apocalipsis y está en el libro de Ezequiel. Es decir, uno no puede quitarle a la Biblia la interpretación literal de que habla la Biblia en el 110, 115, 116 y 117. La Biblia habla y el catecismo nos trae esa interpretación literal, que es una frase de Santo Tomás, y nos trae el catecismo 675, 676, 677, búsquelo y léalo. O sea, si alguien le dice lo contrario de lo que dice el catecismo, no lo oiga, porque eso no es magisterio de la Iglesia. Por estas calendas, por estos días, en la época del Adviento, nos traen los textos del Apocalipsis de Jesús, que son Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13 y Lucas 17. Yo quisiera, ya que lo leímos esta semana en la iglesia, generalmente la mayoría de los sacerdotes, no todos, pero la mayoría se escurren y se van para el Salmo o para la primera lectura, pero ese texto no lo toman o dicen, no, eso ya pasó, eso es alegórico, es simbólico, eso no va a pasar nada. Hombre, hay 189 mujeres asesinadas en Antioquia, hay 164 niños asesinados en Bogotá, hay 500.000 pederastas en Estados Unidos, 500.000, y le echan la culpa a la iglesia que los sacerdotes hay un 2 por 1000 que están en eso, y le echan la culpa, y a los otros 500.000 que son padrastros, padres de familia, hermanos, militares, abogados, a eso sí no tienen la culpa. 500.000, es el mundo que está totalmente podrido, corrompido. Entonces, Italia botaba 10 millones de toneladas de comida al año, botaban, y el 50% de los italianos están reciclando la comida, están haciendo calentado como nosotros. Y ellos que han tenido esa sociedad múltiple, sibarita, de placer y de todas las cosas donde se apagó la fe, Lucas 18. Pero veamos el texto de la semana, de Lucas, que es muy interesante. Les voy a leer apenas un pedacito. Como sucedió en los días de Noé, Lucas 17, que nos habla del rapto, el arrebatamiento, y nos habla también de lo que está sucediendo en el mundo.
Es que la profecía de Jesús es exacta, es perfecta, es profecía del Señor Jesús, no es de cualquiera. Y se está cumpliendo literalmente. Sucedió en los días de Noé, así será también los días del Hijo del Hombre. ¿Qué sucedió en los días de Noé? En que nadie creyó en nada, ni le creyeron a Noé. Duró 100 años, dice Ana Catalina de Meri, anunciando el castigo de Dios, el diluvio. ¿Por qué? Por la perversión, por la corrupción de la humanidad en esa época. Y Dios conservó la familia de Noé. Comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta que entró en Noé en el arca. Vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Hay unas fotos muy interesantes de un piloto turco en Armenia, de pedazos del arca que están petrificados, o sea que fue verdad desde el punto de vista arqueológico. En todas las tradiciones cristianas, yo me leí un libro completo, en los vikingos, en todas las tradiciones, en los pieles rojas, hay tradiciones del diluvio, en todas las culturas. Vino el diluvio y los hizo perecer a todos, lo mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, capitalismo, capitalismo, capitalismo. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que salió Lot de Sodoma, Dios hizo llover fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Fuego y azufre del cielo. ¿Por qué la Virgen en Akita, aprobada, reconocida por el Vaticano, Akita, Japón, nos habla de la crisis de la iglesia, sacerdotes contra sacerdotes, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, y nos habla del diluvio de fuego como el castigo que el Padre Celestial tiene reservado hoy, le dice la Virgen a la hermana Áñez Sasagawa, en esa aparición reconocida por la iglesia después de Fátima, o sea, nos habla de una lluvia de fuego, y el Señor Jesús nos lo dijo, será como en los días de Lot, y en los días de Lot que hubo un diluvio de fuego. La Biblia es clara. Yo no sé cómo se enfrentan contra el Señor cuando dicen que eso es simbólico, que eso no va a pasar, que no pasa nada, y no leen los signos de los tiempos. El Señor les va a decir como aquella vez que el Señor dijo, miren, ustedes ven negro y saben que va a llover, y ven rojo y saben que va a haber tempestad, y les dijo, hipócritas, hipócritas, no saben discernir los signos de los tiempos. Y los papas nos han hablado de estos signos todos. Juan Pablo II, Pablo VI, Juan 23, les tengo que traerlo, Juan 23 también. Y Pablo VI cuando nos habló de que el humo de Satanás entró en el templo de Dios. No se puede demoler la iglesia de ayer y de hoy para construir una nueva, nos dice Pablo VI. Bueno, eso es otra cosa. Aquí están todas las citas en el libro Profecías del Fin. Pero yo voy a ver si alcanzamos a imprimir, y estoy viendo los acontecimientos del Medio Oriente tan precipitados, la quiebra, el colapso económico de Europa, los estoy viendo tan precipitados, esas 6 rebeliones que vimos esta semana, ese Israel ya reaccionando contra los ataques que le están dando, esa pérdida de la fe, esa corrupción en el mundo, esa crisis en la iglesia horrorosa, como lo dijo la Virgen La Salette, que Juan Pablo II llamó La Salette la reina de las profecías. Hoy precisamente el doctor Galas va a hablar de La Salette aquí en Belén, en la Corporación Belén. Entonces dice, comían, bebían, plantaban, y Dios hizo llover fuego y azufre del cielo, y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lo mismo sucederá, una lluvia de fuego y azufre. Lean bien la Biblia. Esto es Lucas 17. Y Jesús no está hablando ni en símbolos ni en parábolas, está hablando en vivo, en directo y literalmente. Y si no, miren cómo se interpreta la Biblia. En el catecismo está 110, 115, todo. Es decir, los teólogos de hoy nos deformaron y nos destruyeron la palabra de Dios, algunos, ¿no? Y claro, envenenaron la iglesia e impidieron, amortiguaron y negaron las verdades del Apocalipsis. Vuelvan y lean, y les repito y se lo repito, porque es que a veces los oigo hablar con teologías y no con el magisterio. Entonces el libro, está muy bien que le digan a uno, y eso se lo aplaudo a nuestro canal vecino, y que digan, hombre, lo más importante es confiar en el Señor, pero lo más importante, antes de confiar en el Señor, es convertirse, porque si usted vive en adulterio, si usted vive en pecado, no saca nada con confiar en el Señor, porque va a perecer como todos los que perecieron ahí en el diluvio de fuego.
En Zacarías nos habla de la destrucción de 2/3 de la humanidad y la Virgen lo repite en otra aparición, pero el profeta Zacarías también. 2/3 serán exterminados. Recuerde que Garabandal nos habla de aviso, milagro y castigo. Eso nos va a hablar el doctor Yagüe, el primero, cuando el doctor Yagüe esté con nosotros en Belén. Vamos a tener ese encuentro maravilloso. Aquel día el que esté en el terrado y tenga sus enseres en casa no deja recogerlos. De igual modo el que esté en el campo no se vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, quien intente guardar su vida la perderá y quien la pierda la conservará. Y yo les digo, aquella noche estarán 2 en un mismo lecho, uno será tomado y otro será dejado. Habrá 2 mujeres muriendo juntas, una será tomada y otra será dejado. Uy, el arrebatamiento, el rapto. No es cuando los hermanos evangélicos creen que los van a raptar esta semana o el mes entrante y se van a subir sobre las nubes a ver cómo el anticristo persigue a los católicos. No, no es así. Aquella misma noche, la noche de los 3 días de oscuridad, es una noche planetaria de todo el planeta. Los 3 días de oscuridad están en el profeta Zacarías, están en el Apocalipsis, el sol se puso como un paño de crin, se puso oscuro. Están como en 7 lugares de la Biblia. Es la única falla que yo le di al padre Emiliano Tardif, que era un santo y un hombre maravilloso, y ojalá lo canonicen. Todos los santos tienen fallas. San Vicente de Ferrer se equivocó con el cisma de Aviñón, pero lo único que yo le di es que dijo que en ninguna parte de la Biblia estaban los 3 días de oscuridad. No, están como en 5 partes, ¿sí? Aquel día no habrá frío ni hielo, no habrá noche ni día, entonces dice el libro de Zacarías, después dice el Apocalipsis, el profeta Joel dice, también habla de los 3 días de oscuridad, de modo que es muy claro, pero aquel mismo día, y dejo mi admiración por el padre Tardif, que es un hombre santo y ortodoxo, no me van a juzgar ahora, por Dios, tuvo una fallita ahí, pero todos los santos han tenido fallas. San Vicente Ferrer, les repito otra vez, se equivocó con el cisma de Aviñón y resucitaba a los muertos, San Vicente Ferrer. Todos los santos han tenido errorcitos y fallas, no se afanen por eso, pero no fallas fundamentales en materia de fe y de doctrina, eso sí no han tenido. Han sido fieles a la sana doctrina. Aquella noche estarán 2 en el mismo lecho, uno será tomado y otro será dejado. Habrán 2 mujeres muriendo juntas, una será tomada y otra será dejada. El rapto, el arrebatamiento es aquella misma noche, no antes del gobierno del anticristo. Y de pronto el doctor Yagüe nos va a hacer mucha claridad sobre eso, el primero que se va a reunir con nosotros en Belén. Esa misma noche, uno tomado y otro dejado. Es decir, es el rapto y el arrebatamiento. San Pablo creía que él iba a ser arrebatado. Dijo, cuando yo sea arrebatado por los aires. ¿Qué le pasó a San Pablo? ¿Se equivocó? No se equivocó. No se equivocó. Lo que pasa es que a veces el profeta se sumerge en el tiempo de Dios y Dios no tiene tiempo. Dios es un kairos. Nosotros vivimos en el cronos, en la sucesión de hechos, en el espacio y en el tiempo. Vivimos una parte cronológica y cuando el profeta de pronto entra en un éxtasis, entra en el tiempo de Dios y entra en el eterno presente. O sea, Pablo sintió que él estaba siendo arrebatado porque estaba metido en el tiempo de Dios viendo todos los acontecimientos en un solo instante, todo. Hay muchas profecías de Pablo sobre este tiempo, hay que leer bien a Timoteo, hay que leer las profecías de las características de los hombres de los últimos tiempos de Pablo, en la primera y segunda Timoteo, que se las recomiendo. Vamos a hacer un paréntesis en un instante. Mi amigo y admirado sacerdote, santo sacerdote, el padre Philip Scott, a quien todos queremos mucho en ese ministerio de reconciliación de la familia. En una predicación le oí decir que el que no lea los signos de los tiempos hoy es un tonto, ¿no? Pues los papas lo leyeron, desde Benedicto XV en adelante, todos los papas, en mi libro Profecías del Fin están las cosas de los papas, el catecismo los lee también, la Biblia pues es muy clara con todos los signos de los tiempos.
y la Biblia no se equivocó. En las 200 citas del Antiguo Testamento sobre la vida de Jesús se cumplieron todas literalmente, o sea que Jesús era el verdadero Cristo, el verdadero Mesías y el verdadero Dios. Yo tengo unas fichas bíblicas interesantes sobre eso, que a veces los sábados en mi clase de Biblia allá en Belén las doy, las fichas. Pero el padre Philip Scott me decía que el gran castigo que el mundo iba a tener, la Virgen dice en las apariciones que es por el pecado de la impureza, por ese erotismo que el mundo se volvió loco, ¿no? Y se acabaron los hogares, se enloquecieron los muchachos porque no tienen papá ni mamá. Y el padre Scott me dijo, y yo le creo, que el gran castigo que iban a tener los Estados Unidos y el mundo era por el aborto, porque es asesinar en el vientre la criatura de Dios, donde Dios ha colocado el espíritu, ¿no? Que lo que hay en el vientre materno no le pertenece a la mamá ni al papá, ¿no? Es un ser vivo y es un ser espiritual, porque decía una famosa mística y una famosa vidente que ella veía cuando se juntaba el esperma y el óvulo de la mujer, cómo entraba una luz que era el espíritu que Dios colocaba ahí, porque somos seres espirituales, o sea que el dueño de eso es Dios, usted no puede disponer de eso. Entonces dicen que el castigo para el aborto es esa lluvia de fuego, y lo que Estados Unidos va a sufrir, cuando nos dice la Biblia, huyan de Babilonia, ¿no? Salgan de Babilonia, el libro del Apocalipsis, Babilonia ya no existe, lo que era Bagdad, allá donde está el río Éufrates, no, la Babilonia moderna es allá, y nosotros somos la gran Babilonia. Hay una Babilonia global que es la corrupción, la confusión y la locura que vive el mundo entero, y hay una Babilonia focal, local, puntual, que es en parte los Estados Unidos, un país que tuvo valores cristianos y después difundió toda la maldad por todas partes del mundo. Yo me acuerdo cuando las Torres Gemelas, un obispo norteamericano muy bueno, muy santo y muy inteligente, escribió una carta que decía, ¿y por qué nos odian? Pues por muchas cosas, entre otras cosas por difundir toda esa liberación femenina, toda la liberación sexual y toda la locura sexual que está viviendo el mundo, la impureza, el pecado que más castiga a Dios, dice. Por eso el libro del Apocalipsis y San Pablo nos dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los mentirosos, ni los ladrones entrarán en el reino de los cielos. Cuando dice los ladrones que no entrarán al reino de los cielos, digo yo, y pobre Colombia, los colombianos que creen que este es un país maravilloso porque hay unos grupitos de oración por ahí. Pues mentiras, es un país absolutamente corrompido por todas partes, ¿no? Hay puntos, hay pequeños focos que están por ahí, en los grupos de oración, en los focolares, en los conventos, en muchas partes, pues hay grupitos por ahí. Pero yo voy a la Eucaristía los domingos y voy todos los días, porque la Eucaristía es lo más grande y lo más santo y lo más sagrado y lo más importante, porque el mundo será eucarístico después. Y miro cuántas personas del barrio están ahí el sábado y domingo, y el 8%. Y de ese 8% hay un 60% que han estado involucrados en alguna parte de la nueva era, en Enneagrama, en Reiki, en Fei Shui, en Harry Potter, en novelas podridas, y están ahí en misa. Son, como decía el padre Garcerreros, católicos de misa y olla. Entonces le va quedando a uno el 2 o el 3% de las personas, realmente, que alguno se ha leído un evangelio completo. Por estos días, gracias a los amigos que extendieron su mano generosa, estamos publicando 10.000 ejemplares del Evangelio de San Marcos para salir a repartir el Evangelio de San Marcos, a ver si los católicos se arriesgan a leerse un Evangelio completo y a vivirlo, porque no es leerlo ni oírlo allá en la misa del domingo, sino salir a vivirlo. Y claro, hay un 2, un 3, un 4% de personas que viven eso. Hay sacerdotes muy santos, hay la cantidad de religiosas, mucho más que los sacerdotes, que todavía no les ha llegado esa rolla, con excepciones también. En Estados Unidos sí son muchas las religiosas que andan mal, ¿no? El Vaticano ha tenido esa inquietud y ese problema. ¿Por qué? Porque los teólogos infestaron en buena parte de la iglesia, algunos teólogos. No hay ángeles, no hay demonios,
Dios no castiga, no hay juicio particular, no hay infierno, no hay purgatorio, y quitando los novísimos, quitando los dogmas de fe, ¿no? Y el demonio, pues si acaso por allá el 0.001%, no señor, no, los invito a que vean en un grupo de oración. Y es cierto también lo que este maravilloso obispo, que yo lo quiero mucho, dijo, que los grupos de oración también, me dijo el padre Alfredo, a ratos se convierten en sectas, también, porque lo único que predican es la prosperidad, el éxito, la victoria y la sanación, y no predican tampoco sobre la cruz, sobre la fe, sobre la Virgen María, sobre el Apocalipsis, sobre los novísimos, eso no lo predican, ¿no? Es decir, es un evangelio mutilado, se volvieron protestantes, se volvieron luteranos, se volvieron evangélicos, se volvieron calvinistas, porque el que tiene éxito y prosperidad es el que está con Dios, y el pobre, desgraciado, miserable y arruinado, ese no está con Dios. No, es al revés, ¿no? Hay de vosotros los ricos, ya recibisteis vuestra recompensa, no podéis servir a Dios y al dinero. Hay de los que hacen de la religión un negocio, 1 Timoteo 6, es al revés. Es decir, en los grupos de oración hay muchas desviaciones, muchas desvirtuaciones de la fe. No, yo no digo que todos, no, pero también se ha colado esa roya, y esa roya del éxito y de la prosperidad, que es una teología calvinista sin cruz. Yo, por eso, empecé a mandar los servidores de nuestra comunidad a un retiro de San Ignacio de Loyola. Ya he mandado 10, esta semana mando otros 5, son 15. Para que vean las postrimerías, para que vean los novísimos, para que vean el purgatorio, para que vean el infierno, para que quieran a la Virgen, para que quieran en el juicio particular en el cielo. Todo eso es bíblico. Y esto que estamos hablando, que vamos a encontrar de aquí a todo el Adviento, hasta la Navidad, los textos apocalípticos, que la mayoría de los sacerdotes se escurren, entonces comentan la primera lectura o el Salmo, pero no quieren comentar esto de los signos y esto que Jesús nos da con tanta claridad en el discurso apocalíptico de Jesús, que Jesús, no sé si al Señor le dirían terrorista, al doctor Galadi a mí nos dicen, Agustín y a otros, al doctor Yagüe que viene va a estar con nosotros también, este sabio, científico, teólogo que va a estar con nosotros, el primero hablando de Garabandal, al doctor Luis Eduardo López Padilla, el mexicano, filósofo, teólogo, abogado, que también escribe 15 libros sobre estos temas, también le dicen terrorista, pero yo no sé si a Jesús le dirían terrorista, o a San Juan, o a Daniel, por escribir esas cosas tan terribles del Apocalipsis. Seguramente les dijeron terroristas, seguramente no los entendieron. Y no nos hables, como le decían a Jeremías, no nos profetices desgracias. Y Jeremías les decía, ustedes violaron la alianza y ustedes no obedecieron a Dios, para el destierro, para afuera. Dios los va a castigar. Y Baruch nos habla de ese castigo también, el escribano de Jeremías. No, es que no, a punta de teologías malas, toda teología que vaya contra la Sagrada Escritura es mala teología, decía Chesterton, el gran convertido inglés. Y no podemos hablar de eso. Me llegó un artículo de un teólogo de la Universidad de Cambridge, muy interesante, que no lo he analizado, sobre la ira de Dios. Y yo creo que después del aviso de Garabandal, empieza el dies irae, el día de la ira de Dios, el día de la cólera de Dios. La Biblia en eso es muy clara, no quedan dudas, pero los teólogos resolvieron que como Dios es misericordioso y Dios no castiga y que todos nos salvamos, nos volvimos luteranos, nos volvimos protestantes, entonces no tenemos que luchar, no tenemos que hacer buenas obras, no tenemos que asumir la cruz, no tenemos que hacer ese tipo de cosas, sino buscar el éxito y la prosperidad. Y, perdonen, acabamos con la palabra de Dios y nos convertimos en unas horrorosas sectas. El Papa Juan Pablo II decía que predicar unos temas del Evangelio y omitir otros es convertirse en secta. El Papa habló, claro, en Fulda, en Alemania, donde la Virgen le dijo al Padre Gobi unas cosas muy duras, en Fulda, Alemania. El Papa en Fulda habló de estos temas, el Papa habló del Congreso Eucarístico de Filadelfia de estos temas. No sé si el mundo cristiano o la comunidad secular se han dado cuenta que hemos entrado en la época de la Iglesia y la antiiglesia. Juan Pablo II, el Beato,
De manera que no. Los papas han sido muy claros en eso. Benedicto es muy claro también cuando habla de la venida intermedia de Jesús y nos habla de los signos de los tiempos. De manera que no nos podemos escurrir a esos temas. Y yo creo que ese día es ire, ese día de la ira de Dios viene. Y es un tiempo muy duro y muy difícil, pero habrá cielos nuevos y tierras nuevas. Hay una esperanza muy grande de que el mundo será un mundo de amor, un mundo de paz, un mundo de justicia. Ya no habrá abogados, no habrá militares, no habrá corrupción, no habrá contratistas. Será un mundo de paz, un mundo de amor, un mundo de justicia, un mundo en que todos comerán, donde todos lo tendrán en común, donde nadie llamará suyo a los bienes, que dice la Santísima Virgen que el triunfo de su corazón inmaculado, por eso habla tanto de la necesidad de consagrarse a su corazón inmaculado, y que el triunfo de su corazón inmaculado será que todos me amarán, le dijo a un vidente de Perú y le dijo a Agustín, de Brasil. O sea, la unidad se hará a través de María, el mundo será eucarístico, lindo, y vivirán como los primeros cristianos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y capítulo 4, todos lo tenían en común, nadie llamaba suyos a los bienes, acudían a la enseñanza de los apóstoles, de los obispos, a la fracción del pan, a la Eucaristía, y el mundo será eucarístico. Ese es el triunfo. O sea que tenemos una esperanza los cristianos muy grande de que si vivimos en el Señor y morimos en el Señor, como dice Pablo, estamos con el Señor y estaremos con Él para siempre y seremos eternamente felices. Y si pasamos a los cielos nuevos y la tierra nueva, disfrutaremos del capítulo 65 y 66 de Isaías, que nos hablan de los cielos nuevos y la tierra nueva. No tendrán hijos para sobresalto. Qué rico no tener hijos para sobresalto, no preocuparse por los hijos. Ahora que la delincuencia empieza en los niños de 12 años, que las niñas de 15 años ya no conocen la virginidad, en que el mundo está absolutamente corrompido y podrido. Entonces viviremos nuevamente la ley de Dios, el Evangelio, porque Daniel nos dice que en esta época serán adulterados los tiempos y la ley. Hagamos un paréntesis un instante. Lean el capítulo 12 de Daniel y el capítulo 12 del Apocalipsis. Es bien interesante lo referido al final de los tiempos. No es el fin del mundo, es el final de una época y el comienzo de otra. Es la purificación de la tierra. Es que Jesús, el Señor y Dios nuestro Padre quieren rehacer el plan original de que hay un paraíso sobre la tierra. Por eso, cuando nos dice Daniel que en este tiempo serán alterados los tiempos y la ley, fíjense, las estaciones están alteradas. Lo dijo la Virgen en 1846, que antes de que llegaran todos estos acontecimientos horrorosos, estarían alteradas las estaciones. Pues esta semana hubo 5 terremotos, no me digan que eso es normal, que eso siempre ha pasado. Ay, mía, no sea tonto, por Dios. Estudie un poquito los datos geológicos del Instituto de Geológico de Nueva York y verá, eso nunca había pasado. Es decir, lo que está pasando a nivel mundial, 7 millones de hectáreas de hielo en la Antártida, no, que eso siempre había pasado, no, nunca había pasado. 7 millones son 7 Colombias enteras, y entonces viene el cambio climático a acelerarse por todas partes y viene un poco la destrucción planetaria. Yo tengo un libro de Elizabeth Colbert, una periodista experta en tema de ecología, que tiene un premio mundial, ese libro, donde consulta 7 científicos y no hablan del Evangelio, ni de la Biblia, ni de nada, de ciencia. Unos expertos en mariposas, otros en ranas, otros en hielo, otros en geología, 7 científicos y todos llegan a la misma conclusión, de que estamos al borde de la gran destrucción total. Y se ganó un premio la señora Elizabeth Colbert con este libro, bien interesante además, ¿no?
el punto de vista de la ciencia sobre los acontecimientos que estamos viviendo. Y Jesús lo anunció hace 2000 años y nos lo dijo. Pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Nos habla de la lluvia de fuego en la segunda carta de Pedro también, creo que en el capítulo 3. Dice, los cielos en llamas se disolverán, los elementos abrasados se fundirán, pero esperamos cielos nuevos y tierras nuevas. Es decir, puede que el planeta quede completamente destruido, pero Dios va a crear unos cielos nuevos y una tierra nueva. Esa es la promesa de Isaías 65 y 66, la promesa de Pedro y la promesa de Juan en el Apocalipsis en el capítulo 21. Y la Biblia, según nos dice el catecismo, tenemos que entenderla en sentido literal alegórico o literal. El padre Leonardo Castellani, uno de los mejores expertos en el tema del Apocalipsis, un hombre que hablaba 9 idiomas y que escribió un libro maravilloso, Apocalipsis con K, Apocalipsis literal se llama, en Argentina, y que fue muy perseguido, porque manejar estos temas es ser perseguido, eso equivale a eso. El padre Leonardo Castellani escribió una novela apocalíptica que se llama Los papeles de Juan Benavides, y escribió un libro que se llama El milenismo y la parucía. Él no lo llama milenarismo, lo llama milenismo y la parucía. Muy interesante también. El padre Castellani fue un sabio, genio. Hay un instituto Castellani en Argentina. No vuelvo a prestar el libro del padre Castellani, por supuesto, porque ya he perdido 2. Alguien me trajo el último de la Argentina, gracias a Alex que me trajo ese libro. Es una joya, porque es una interpretación muy cercana y muy aproximada, hecha en los años 50 al 80, donde el padre escribió este libro y escribió sus 3 libros sobre el Apocalipsis. Es un hombre de 60 libros de catequesis, de teología, es maravilloso. El padre Leonardo Castellani se tuvo que salir de la Compañía de Jesús, terminó manejando por allá un bus y después un buen obispo vecino de Buenos Aires lo acogió porque vio que era un hombre santo y sabio y un hombre muy bueno. Son muchos. El padre Alfredo Sáenz, le mando un abrazo allá en Buenos Aires, tiene 83 años, un santo jesuita, ha escrito varios libros sobre este tema y ha dictado muchas conferencias sobre este tema del fin de los tiempos y del Apocalipsis. Lo mismo fue el fundador del Lumen Dei, otro ex jesuita, que manejaba el tema muy profundamente, jesuitas de la línea de San Ignacio, no de las nuevas teologías que asumieron por allá copiando a los alemanes hacia el año 43 y 50 y 60, donde se deslumbraron con los protestantes alemanes y empezaron a chuparse unas teologías heréticas y por la brillantez intelectual, pero no por el contenido espiritual, que no tiene ningún contenido espiritual, decir que no hay ángeles y que no hay demonios y que no hay purgatorio y que no hay infierno, por Dios. Entonces, lo que la Virgen mostró en Fátima sobre el infierno, ¿qué era? Y lo que Santa Teresa de Jesús escribe de su viaje al infierno, ¿qué es? Lo que San Juan Bosco escribe sobre el infierno, ¿qué es? Los ataques del demonio al Padre Pío y sus visiones, ¿qué son? Entonces, nos va a tocar acabar con toda la geografía, con todos los santos, y borrarles las experiencias con el demonio y con todas las cosas que tuvieron, a Santa Gema Galgani, a Don Bosco, a todos los santos que han sufrido tanto estos ataques, el Beato Palau, que fue carmelita y que fundó una comunidad, le mando un abrazo a estas hermosas monjitas que tienen un colegio en Bogotá y que el Beato Palau dejó muchos escritos sobre sus experiencias. El Beato Palau y la Iglesia cómo beatifica a estos santos que han tenido esas experiencias con el demonio. Y vienen ahora los teólogos a darle una reinterpretación. Entonces estos pobres santos nos van a quedar es como unos alucinados o mentirosos o farsantes. No, yo prefiero creerle a la Biblia y a los santos y a la Virgen, que habla mucho de eso, ¿no? Y que lo menciona y dice los ataques que en esta época vendrán sobre el mundo son terribles. Y el Apocalipsis nos dice que el demonio ha bajado a la tierra con gran furor porque sabe que le queda poco tiempo. Y ese gran furor lo describió la beata mística monja agustina Ana Catalina Emmerich 50 o 60 años antes del año 2000. Todos los demonios serán desatados desde el infierno, todos. Lo mismo había dicho la Virgen de la Salet, pero ahora, como lo cancelamos, pues cancelamos a Dios también.
Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.